de los futbolistas más talentosos de toda una generación, nunca pudo jugar un mundial en plenitud física cuando más lo necesitaba su país. Brasil encontró en Neymar al heredero de una tradición casi sagrada. Después de nombres como Pelé, Romario, Ronaldo y Ronaldinho, millones de brasileños estaban convencidos de que él sería el hombre encargado de devolver la Copa del Mundo a casa. Pero hay una pregunta que sigue dividiendo a los aficionados hasta el día de hoy. ¿Neymar le falló a Brasil? ¿O fue su propio cuerpo el que le falló a Neymar? Quédate hasta el final porque vamos a recorrer el increíble calvario de lesiones que marcó sus participaciones mundialistas y descubrirás por qué muchos creen que la historia del fútbol pudo haber sido completamente diferente. Y cuando digo completamente diferente, hablo de cambiar el destino de Brasil en más de una Copa del Mundo. La historia comienza antes de que Neymar pisara un mundial. Desde muy joven fue señalado como el elegido. Cada regate, cada gol y cada exhibición aumentaban la expectativa. No era simplemente una promesa, era una superestrella global incluso antes de alcanzar la madurez futbolística. Cuando llegó el Mundial de 2014, disputado precisamente en Brasil, la presión era gigantesca. No existía otro jugador más observado, no existía otro futbolista sobre cuyos hombros descansara tanto peso emocional. Y durante la fase inicial parecía estar respondiendo. Brasil avanzaba. Neymar brillaba. Los aficionados soñaban. Los medios hablaban de una posible consagración histórica. Pero entonces ocurrió uno de los momentos más traumáticos en la historia reciente del fútbol brasileño. En los cuartos de final frente a Colombia, Neymar recibió un rodillazo en la espalda por parte de Juan Camilo Zúñiga. La imagen recorrió el planeta. Neymar cayó al suelo. Los médicos ingresaron de inmediato. Las expresiones de preocupación eran evidentes. Poco después llegó el diagnóstico que paralizó a todo Brasil. Fractura en una vértebra lumbar. Su mundial había terminado. Y aquí comienza la primera gran polémica. Muchos aficionados colombianos sostienen que fue una acción de juego desafortunada. Muchos brasileños consideran que aquella entrada cambió la historia de la Copa del Mundo. Lo cierto es que Neymar quedó fuera del torneo justo cuando Brasil más dependía de él, y entonces llegó la semifinal contra Alemania. Ese partido no necesita demasiadas explicaciones. 7 goles contra 1. Una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido una selección en toda la historia de los mundiales. Desde entonces nació una teoría que sigue viva. ¿Habría ocurrido aquella catástrofe si Neymar hubiera estado disponible? Por supuesto, nadie puede responderlo con certeza. Alemania era una selección extraordinaria, pero tampoco podemos ignorar algo. Brasil perdió mucho más que a un jugador. Perdió a su líder emocional, perdió a su principal generador de peligro, perdió la confianza. Y hasta el día de hoy, miles de aficionados creen que la lesión de Neymar cambió por completo el rumbo de aquel campeonato. Sin embargo, lo más sorprendente es que ese sería apenas el comienzo. Porque cuando parecía que lo peor había quedado atrás, el destino volvería a golpear. 4 años después llegaba el Mundial de Rusia. Neymar estaba en la cima de su fama internacional, pero otra vez aparecieron los problemas físicos. Meses antes de la Copa sufrió una grave lesión en el pie que obligó incluso a una intervención quirúrgica. La recuperación fue contrarreloj. Brasil cruzaba los dedos. Los aficionados esperaban que llegara al torneo en condiciones óptimas. Y aunque logró estar presente, muchos analistas coinciden en que no era exactamente el mismo futbolista. Seguía siendo desequilibrante, seguía siendo decisivo. Pero algo parecía diferente. Le faltaba continuidad, le faltaba ritmo competitivo. Y aquí apareció otra controversia que dividió al mundo entero. Las caídas, las faltas, las exageraciones. Las imágenes de Neymar rodando sobre el césped se volvieron virales. Millones de personas comenzaron a burlarse de él. Programas de televisión, memes y redes sociales convirtieron esas acciones en tema de conversación global. Mientras algunos defendían que era víctima de constantes infracciones, otros aseguraban que estaba dañando su propia imagen. Y la discusión continúa incluso hoy. ¿Era un jugador perseguido por los rivales? ¿O estaba llevando demasiado lejos el intento de provocar sanciones? Lo cierto es que, mientras el debate crecía, Brasil avanzaba con dificultades. Y Neymar seguía cargando con una presión gigantesca.
Antes de continuar con lo que ocurrió en Rusia y descubrir por qué el Mundial de Qatar terminaría convirtiéndose en otro episodio doloroso de esta historia, aprovecha para dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las lesiones fueron el principal obstáculo en la carrera mundialista de Neymar? ¿O consideras que también hubo decisiones personales que influyeron en su destino? Y si te está gustando este contenido, suscríbete al canal y deja tu like porque aún no hemos llegado a la parte más impactante de toda esta historia. Lo que sucedería después haría que muchos aficionados comenzaran a preguntarse si Neymar era el futbolista con peor suerte de toda su generación. Lo que sucedería después haría que muchos aficionados comenzaran a preguntarse si Neymar era el futbolista con peor suerte de toda su generación. Porque mientras otras estrellas lograban construir grandes historias mundialistas, Neymar parecía estar atrapado en un ciclo imposible de romper. En Rusia 2018, Brasil avanzó hasta los cuartos de final, pero nuevamente apareció una potencia europea en su camino: Bélgica, una selección llena de talento, velocidad y contundencia. El resultado fue un golpe durísimo para los brasileños. Brasil quedó eliminado, y otra vez comenzaron las preguntas. Otra vez aparecieron las críticas. Otra vez Neymar se convirtió en el principal objetivo de los debates. Para algunos, había estado lejos de las expectativas. Para otros, estaba pagando el precio de llegar al torneo sin una preparación ideal después de una lesión tan importante. Y aquí surge una reflexión incómoda. Cuando otros jugadores fracasan, normalmente se analiza al equipo. Cuando fracasa Brasil, muchas veces toda la responsabilidad termina cayendo sobre una sola figura: Neymar. La presión que soportaba era gigantesca. Cada derrota era examinada al detalle. Cada gesto, cada declaración, cada partido, todo era utilizado para juzgarlo. Pero lo más duro aún estaba por llegar, porque el Mundial de Qatar 2022 parecía la oportunidad perfecta para cambiar definitivamente la historia. Brasil llegaba como uno de los grandes favoritos. Muchos expertos lo colocaban entre los principales candidatos al título. La plantilla era profunda, el nivel colectivo era altísimo, y Neymar llegaba con la experiencia acumulada de años anteriores. Parecía el escenario ideal, la última gran oportunidad de conquistar la Copa del Mundo en plenitud. Sin embargo, el destino volvió a aparecer. Durante el primer partido del torneo frente a Serbia, Neymar recibió varios golpes. Los aficionados comenzaron a preocuparse cuando las cámaras enfocaron su tobillo. Las imágenes eran alarmantes. La inflamación era evidente. Poco después llegó la confirmación: lesión en los ligamentos del tobillo. Otra vez, otra lesión, otro mundial condicionado, otra vez la incertidumbre. Mientras Brasil avanzaba, Neymar trabajaba contra el reloj para regresar. Y aquí hay un dato que muchos olvidan. Mentalmente, una lesión durante un mundial puede ser incluso más devastadora que físicamente, porque sabes que no existe tiempo, no puedes esperar varios meses, no puedes planificar una recuperación tranquila. Cada día perdido puede significar la eliminación de tu selección. Cada entrenamiento ausente puede marcar la diferencia. Y aún así Neymar logró volver. Regresó para los partidos decisivos. Regresó cuando Brasil más lo necesitaba. Regresó dispuesto a escribir una historia diferente. Y durante los cuartos de final frente a Croacia pareció que finalmente llegaba su momento. En la prórroga realizó una jugada extraordinaria. Dejó rivales atrás. Entró al área y marcó uno de los goles más importantes de toda su carrera. Brasil estaba adelante. Brasil estaba cerca de las semifinales. Brasil estaba a pocos minutos de continuar el camino hacia el título. Las cámaras mostraban a Neymar emocionado. Los aficionados brasileños celebraban. Parecía hecho. Pero el fútbol puede ser cruel. Terriblemente cruel. Cuando faltaban apenas minutos para el final, Croacia encontró el empate. Y en la tanda de penales ocurrió lo impensable. Brasil fue eliminado. Neymar ni siquiera alcanzó a ejecutar su lanzamiento. Las imágenes posteriores fueron devastadoras. Lágrimas, silencio, desolación, una sensación de oportunidad perdida que todavía persigue a muchos aficionados brasileños. Y entonces apareció una pregunta que sigue generando polémica. ¿Por qué Neymar no cobró uno de los primeros penales? Algunos defendieron la decisión táctica. Otros consideraron que el mejor jugador debía asumir la responsabilidad desde el inicio. La discusión continúa hasta hoy.
y probablemente continuará durante muchos años más, porque aquella eliminación dejó una herida enorme. Una herida que además reabrió otro debate todavía más grande. ¿Ha sido Neymar realmente valorado de forma justa? Piénsalo. Estamos hablando de uno de los máximos goleadores en la historia de Brasil, un futbolista que brilló en clubes de élite, un jugador que marcó una época, y sin embargo, gran parte de las conversaciones sobre su carrera terminan girando alrededor de lo que no consiguió, la Copa del Mundo, como si todo lo demás dejara de importar, como si una carrera extraordinaria pudiera resumirse únicamente en un trofeo. Pero el fútbol no siempre premia al mejor talento. A veces premia al más afortunado. A veces premia al que logra mantenerse sano en el momento exacto. Y ahí es donde aparece la gran tragedia deportiva de Neymar. Cada vez que parecía acercarse a su gran cita con la historia, una lesión se cruzaba en el camino. 2014. Fractura vertebral. 2018. Recuperación acelerada tras una grave lesión. 2022. Problemas de tobillo en pleno torneo. 3 mundiales. 3 obstáculos físicos enormes. Y ahora el mundo observa el horizonte del Mundial 2026. Un torneo que podría representar la última oportunidad de Neymar para conquistar aquello que siempre persiguió. Pero también la última posibilidad de responder una pregunta que lleva más de una década persiguiéndolo. ¿Qué habría pasado si las lesiones no hubieran intervenido? ¿Habría sido campeón del mundo? ¿Habría levantado la copa con Brasil? ¿Estaríamos hablando de él junto a los nombres más grandes de la historia del fútbol? Nunca lo sabremos. Y quizá ahí reside la parte más fascinante de toda esta historia, porque algunos futbolistas son recordados por sus victorias, otros son recordados por sus derrotas, pero Neymar será recordado por una sensación permanente de lo que pudo haber sido, una carrera brillante, un talento excepcional, y una lucha constante contra un enemigo invisible que apareció una y otra vez cuando más importaba. Ahora quiero leer tu opinión. ¿Crees que las lesiones fueron las verdaderas responsables de que Neymar no conquistara un mundial con Brasil? ¿O consideras que hubo otros factores que también influyeron en su destino? Déjalo en los comentarios porque este debate está lejos de terminar. Si disfrutaste este video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para seguir descubriendo las historias más impactantes del fútbol mundial. Y recuerda algo. A veces la diferencia entre una leyenda indiscutible y una carrera llena de preguntas no es el talento. Es simplemente la capacidad de llegar sano al momento más importante de tu vida.